Bueno, y cuando ya hemos hecho todos estos deberes, viene el momento de pensar en, vale, ya sé dónde quiero ir, ya tengo la gente, ya tengo la tecnología. Bueno, pues ahora tengo que esa innovación, esa idea, ese nuevo modelo de negocio, lo tengo que llevar a la práctica. Y ahí pues tenemos el típico silla de 3 patas, ¿no? La I grande, la D de desarrollo y la I chiquitita de esa innovación que viene del cambio de procesos, de esa idea genial que me da cada empleado, ¿no? En la I grande, pues normalmente las grandes empresas tenemos ventaja, porque solemos tener departamentos, como yo llamo, de bata blanca, que hacen innovación muy disruptiva, que a veces nadie sabe cómo, pues están invirtiendo en tecnología, que a veces tendrán retorno, a veces no tendrán. Pero las empresas, todas, las pequeñas, las grandes, tienen que entender que si no innovan, que si no se convierten en lo mejor en algo, pues realmente van a desaparecer, ¿no? En su entorno, pues hoy en el almuerzo lo estábamos hablando, decíamos, pues Amazon en Nueva York es capaz de entregarte un libro, un disco o incluso un teléfono móvil y en algún caso hasta un televisor en 1 hora. Y no piensen que es que los almacenes de Amazon están a menos de 1 hora de la Quinta Avenida. No. Lo que son capaces es de saber y predecir que al menos en la Quinta Avenida habrá una persona que va a comprar ese libro, o 2 o 5, y lo cargan en el cajón, en la trasera del camión y lo van empacando mientras van recibiendo el pedido, lo van activando y van enrutando y rehaciendo los cambios del camión, ¿no? el camino del camión. Y entregan en menos de 1 hora como prometido. Todo este tipo de cosas, si ellos son capaces de hacerlo y ustedes no, ellos sobrevivirán y ustedes no, poco a poco, ¿no? Independientemente. Entonces, es muy importante que si no son capaces de tener departamentos de innovación propia, al menos tengan una innovación prestada. ¿Prestada de quién? ¿No? Prestada de varios. Puede ser de las universidades, que deberían tener una especie de ventanilla única para que ustedes fueran con la pregunta y ellos fueran con la respuesta. O si no, de pequeñas startups que hay en todas las comunidades autónomas, a nivel nacional, a nivel mundial, y que están desarrollando esa cosa que ustedes quieren tener y lo que les pasa es que no tienen su potencia para llevarla al mercado. Hay que localizarlos y hay que ir a por ellos. O a veces es de alguno de ustedes, entre ustedes en el break se han encontrado y han creado un clúster o pueden crearlo o el gobierno les crea un clúster a su alrededor y pueden trabajar con ellos. Súper importante. Si en el último año no han innovado con la I grande, preocúpense. Si no tienen claro cuál es su modelo de negocio dentro de los próximos 5 años, preocúpense, porque mientras la economía va bien, a todos les van a ir bien. Pero un día se va a frenar y miren el precio del petróleo a lo que está y ese día tendrán problemas. Empiecen a invertir ahora que está el precio del dinero en negativo. A ustedes les cobran por tener dinero en el banco. Empiecen a invertir y preparar para el futuro. Hemos hablado de la I grande y falta la D de desarrollo. Y esa lo sabemos hacer todos muy bien. Las grandes, las pequeñas, porque el que ha hecho un producto sabe hacer mejoras pequeñas. Y ahí quizá la parte más importante es la oreja, ¿no? El escuchar. Hay empresas que han creado canales que permiten a sus clientes contarles cosas y que han creado esa cultura de atender a las necesidades de los clientes y de escucharles y de reaccionar. Muy importante. Si son así, en general, las versiones o las modernizaciones de sus productos o de sus servicios irán bien. Y por último está la I chiquita. Esa I que, como les decía, proviene mucho de ese cambio cultural que ustedes han hecho. Tienen que prometerles a sus colaboradores que levantar la mano y decir, querido jefe o querida jefa, te estás equivocando, es aceptable y es aplaudible, y que incluso la persona más básica, el reponedor de un sistema en un robot, por ejemplo, que está ayudando a un robot a ir poniendo cosas, el reponedor de un robot puede tener una muy buena idea. El que está viviendo el día a día la acción se da cuenta exactamente de cómo puede mejorarse. Y si son capaces de crear espacios en donde sus colaboradores puedan darles feedback, ahí encontrarán un montón de innovación.
Y mientras que la I grande o incluso el desarrollo, ustedes pueden decir que soy demasiado chiquitito y no tengo que hacerlo, todos ustedes, todas sus empresas, la I chiquita la tienen que hacer cada día. Cada día. Nosotros hace muy poco le preguntamos a nuestros colaboradores qué podríamos arreglar. Le puedo decir que en un solo día salieron 150 procesos. Hemos analizado esos 150 procesos y nos van a permitir mejorar la productividad de nuestra compañía de una forma eficientísima, muy, muy alta, miles y miles de horas. Y todo esto vino simplemente por algo gratuito. ¿Qué podemos hacer para actuar mejor? Así pues, me quedan 2 minutos y solamente quiero hacerles esta reflexión, ¿no? Si hay algo con el que me gustaría que salieran de esta sala esta tarde, ¿no? Es simplemente ese entendimiento de que las cosas le están yendo bien, la economía española está yendo bien y vamos a toda velocidad. Pero no nos equivoquemos, lo mismo que llegamos a la crisis, se habla siempre de cada cuánto son las crisis, cada 10 años, cada 20 años, cada 5 años. Hay un economista que dice que las crisis se están acelerando y que cada vez los periodos de economía sin crisis se va recortando. Pues hay una sola cosa, no sé cuándo vendrá la próxima crisis, pero vendrá. Vendrá y será como a un sistema eléctrico al que le quitarán, como nos pasó en el año 2007, la energía y podremos seguir un añito o medio añito sobreviviendo y después nos tocará el crujir de dientes. Y para ello, esta vez no nos puede pillar desprevenidos. Tenemos que estar por delante. Somos el milagro europeo por la forma en la que en los últimos años hemos sido capaces como sociedad de rebelarnos y de construir una nueva España. Y es el momento que les toca a ustedes a reinventar sus negocios, a ustedes a tomar riesgos, a ustedes a hacer esas inversiones desde el punto de vista de personal, pagando suficiente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de innovación. Si hay algo que me gustaría que salieran de aquí esta noche es con esas ganas de reinventarse, esas ganas de innovar, esas ganas de que si tienen una empresa que es familiar, dejarla más renovada, más limpia, más moderna para las próximas generaciones. Centrarse en el cliente y hacer estos cambios que realmente no son sencillos. Todo lo que les he contado parece súper fácil y les puedo decir cuando uno se pone a hacer los deberes es realmente muy, muy complicado de planear y mucho, mucho más complicado de hacer. Pero que es una aventura que ninguno de ustedes debería dejar de tomar porque realmente va a garantizar el futuro de sus empresas. Muchísimas gracias y mucha suerte.